Buenos días, mi nombre es Emily Alvear y en este video voy a hablar sobre la columna vertebral. Vamos a ver dos temas relacionados a la columna vertebral, lo que serían los cambios degenerativos y las lesiones inflamatorias e infecciosas. Entonces, los objetivos de esta presentación son describir las principales técnicas de imagen utilizadas en la evaluación de la columna vertebral, aprender información general sobre los cambios degenerativos e infecciones que se pueden presentar en la columna y, por último, identificar los hallazgos radiológicos característicos de los cambios degenerativos y lesiones inflamatorias e infecciosas. Primero hablaremos de lo que son los cambios degenerativos. Tenemos varias técnicas de imagen que podemos utilizar. Primero, lo que sería la radiografía simple de columna. Esta, en ausencia de traumatismo, tiene un valor limitado, ya que los cambios degenerativos son muy comunes y la patología puede pasar desapercibida. No obstante, cuando existen signos de alarma, la radiografía en dos proyecciones, lo que sería la anteroposterior y la lateral, puede ser utilizada como un estudio inicial, debido a su accesibilidad, su bajo costo y porque nos permite obtener una imagen en conjunto de la columna con información sobre la morfología de la estructura ósea, la alineación vertebral, la densidad ósea y los cambios en las diferentes articulaciones. Otro tipo de estudio es la tomografía. Este nos permite obtener imágenes de gran resolución espacial y está bastante indicado en lo que son las lesiones óseas. Sin embargo, su principal inconveniente es que nos da una mayor dosis de radiación que la radiografía, por lo tanto está bastante limitado su uso en personas jóvenes. Otras técnicas incluyen a la resonancia magnética, que en la actualidad representa la técnica de imagen de elección para el estudio de los cambios degenerativos de columna, en especial a nivel cervical y en pacientes jóvenes con sospecha de patología lumbar. Un protocolo estándar de resonancia magnética de columna debe incluir secuencias en un plano sagital potenciadas en T1 y en T2 y secuencias en un cortaxial potenciadas en T1 y T2 adquiridos según la angulación de los discos intervertebrales. Otras técnicas pueden ser la mielografía, la mieloTC o la discografía, pero estas son técnicas bastante invasivas que ya no se usan porque han sido reemplazadas por las nuevas técnicas. Ahora sí, ¿qué son los cambios degenerativos? En realidad no existe una definición universal para la degeneración, pero lo que sí podemos afirmar es que no es solo no es una enfermedad en sí, sino que es la forma en que las articulaciones van a responder a un daño a lo largo de nuestra vida. Estos cambios suelen ser más frecuentes a nivel cervical entre C5 y C6 y entre C6 y C7 y a nivel lumbar entre L4, L5 y L5, S1. A nivel molecular en sí representan un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz de los discos intervertebrales o del cartílago articular, de manera que hay cambios en la concentración de los proteoglicanos y su habilidad para retener agua que se va perdiendo. A nivel microscópico, los componentes se pueden fibrosar, rasgar o romperse, mientras que a nivel macroscópico la matriz puede adelgazarse y fragmentarse. Así, la deshidratación del disco, que es algo que voy a explicar a mayor profundidad un poco más adelante, se manifiesta en la resonancia magnética por una caída de la intensidad de la señal en secuencias ponderadas en T2. Esta imagen que nosotros vemos acá corresponde a una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital, donde vemos esta pérdida de la intensidad de la señal de los discos entre L4, L5 y L5, S1. Además, podemos ver como una hernia discal posterior. El tema de las hernias vamos a hablarlo más adelante, pero igual es importante mencionar su existencia dentro de esta resonancia. Otro hallazgo característico de los cambios degenerativos son los osteofitos. Estos representan una formación de hueso que no existía anteriormente. Podría decirse que son como un intento de remodelación adaptativa, pues servirían para incrementar la superficie articular, disminuyendo en sí la presión de un articular que está sufriendo una carga excesiva. Estos suelen tener una orientación inicial horizontal y la mayoría se localizan a nivel anterior y lateral. Además, es importante considerar que suelen ser hallazgos frecuentes en personas sanas de más de 40 años. La imagen que vemos acá es una reconstrucción en 3D de una TC de columna cervical, donde se ven pues estos grandes osteofitos a nivel de C1 y C2. Ahora voy a pasar a hablar de los cambios en los discos vertebrales. Las cuales incluyen pues lo que sería la degeneración discal, el fenómeno del vacío intradiscal, las calcificaciones discales, fisuras del anillo fibroso, acumulación de líquido intradiscal, los abombamientos y las hernias. Ahorita hablemos de lo que sería la degeneración discal. Como ya se mencionó anteriormente, la deshidratación del disco por un descenso de proteoglicanos y acumulación de colágeno de tipo 1 en el núcleo pulposo se expresa en la resonancia magnética como una pérdida de la intensidad de la señal en T2, lo que también podría llegar a acompañarse de una pérdida de la altura del disco.
Todo esto hace que el anillo fibroso sea sometido a más carga, dando lugar a fisuras o incluso hernias. Actualmente, el sistema de clasificación más reconocido para la degeneración discal es la clasificación de Firman, la cual utiliza un sistema basado en la intensidad de la señal en resonancia magnética, la estructura discal, la distinción entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso y lo que sería la altura del disco para clasificar a la degeneración discal en 5 grados, como vemos en esta tabla. En el grado 1 podemos ver que la intensidad de la señal es alta y homogénea dentro del núcleo pulposo, además que la altura del disco va a encontrarse normal. En el grado 2 ya podemos ver una banda horizontal hipointensa en T2 en el núcleo pulposo, mientras que la altura sigue siendo normal. En el grado 3 tenemos ya una disminución en la intensidad de la señal en T2 en la porción central del núcleo pulposo y una hipointensidad en lo que sería la periferia. Y la altura del disco ya podría llegar a encontrarse algo disminuida. En el grado 4 tenemos ya una baja intensidad de la señal en T2 con borramiento de la diferenciación entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Además, la altura puede estar normal o puede estar moderadamente disminuida. Ya en el último grado, que sería el grado 5, el disco ya se encuentra totalmente hipointenso y no podemos diferenciar entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Además, la altura del disco ya está bastante disminuida e incluso puede llegar a un colapso. A continuación voy a hablar de lo que sería el fenómeno del vacío intradiscal. Esto no se refiere a más que la presencia de gas, específicamente nitrógeno, en la parte de adentro del disco. Este fenómeno puede verse mejor en TC como áreas de baja atenuación y en radiografía como áreas radiolúcidas con forma de burbujitas de aire. Mientras que la resonancia magnética es mucho más difícil de detectar, pero se podría describir como una banda de ausencia de señal en T1 y en T2. Algo importante a considerar es que este gas se evidencia bastante bien cuando la persona está en extensión, pero cuando se flexiona, esto puede llegar a este fenómeno, puede disminuirse o puede desaparecer por completo. Acá tenemos pues varias imágenes. La imagen A corresponde a una radiografía lateral de columna lumbar, donde se ve una clara disminución del espacio de los discos intervertebrales y el fenómeno del vacío discal señalado por las flechas blancas. La imagen B es una tomografía con reconstrucción sagital, igualmente de columna lumbar, donde vemos también por la flecha señalado el fenómeno de vacío discal. Y la última imagen es una resonancia magnética en T1, donde igual vemos este fenómeno acá. Las calcificaciones discales, estos serían otro tipo de hallazgos en los cambios degenerativos, son bastante fáciles de ver en TC y radiografías como zonas hiperdensas y radioopacas respectivamente, y como podemos ver en esta imagen de TC, que se ve la calcificación a nivel de C3 y C4. Mientras que en la resonancia magnética podrían tener una intensidad de señal variable, generalmente de baja señal, aunque a veces en secuencias ponderadas en T1 puede verse hiperintensidad. Las fisuras del anillo fibroso. Estos se refieren como tal a desgarros o rupturas que ocurren en el anillo fibroso, que viene siendo esta capa externa fuerte y fibrosa que rodea al núcleo pulposo del disco intervertebral. En otras palabras, podríamos decir que es la separación de una o más capas del anillo fibroso, la abulsión de las fibras de su inserción en los cuerpos vertebrales o pequeñas brechas a través de las fibras. Estas fisuras en resonancia magnética se ven como áreas hiperintensas en T2 y pueden clasificarse de diferente manera dependiendo de la orientación, como podemos ver en el esquema de acá. Tenemos lo que serían las fisuras concéntricas, las radiales y las periféricas. Las fisuras concéntricas o circunferenciales se consideran el tipo más frecuente de fisuras y son desgarros que ocurren dentro de las capas del anillo fibroso, separando pues las láminas concéntricas de colágeno. Así, la imagen A es una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital, donde podemos ver este tipo de fisura señalada con la flecha. Luego tenemos pues las fisuras radiales. Este en cambio son fisuras verticales que va desde el núcleo pulposo hacia la periferia. Acá en la resonancia también podemos ver un ejemplo de este tipo de fisura. Y por último tenemos las fisuras periféricas o las transversales, que vienen siendo una ruptura horizontal que ocurre en los márgenes del anillo fibroso bastante próximo a la plataforma vertebral, como podemos ver acá, y en esta resonancia magnética, señalada por esta flechita negra. Por lo general, las fisuras suelen ser asintomáticas y son más que nada hallazgos incidentales. Otro cambio posible es la acumulación de líquido intradiscal. Esto suele estar bastante asociado al fenómeno del vacío, a los cambios en la médula ósea tipo 1 y las anomalías severas de la placa terminal.
Acá podemos ver un ejemplo de esta acumulación de líquido en una resonancia magnética que se ve como un área hiperintensa. Bueno, acá tenemos un ejemplo ya, además de todo lo de la degeneración de la columna vertebral, sería una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital que deja en evidencia pues esta degeneración discal multifocal caracterizada por la pérdida de la altura y una marcada pérdida de la intensidad de la señal en varios niveles, siendo que se ve como más pronunciado a nivel de L4, L5 y L5, S1. También podemos ver una hernia discal posterior que, como vemos, ya llega a la parte del canal espinal, por lo tanto es muy importante considerar esto por la compresión de las estructuras nerviosas. Acá tenemos otro caso en donde la imagen A corresponde a una resonancia magnética en T2 en un plano sagital y la imagen B está en T1. Se puede ver una lesión hiperintensa en el cuerpo vertebral de lo que sería L2, la cual puede ser sugerente de una presencia de líquido, o sea, puede ser edema, puede ser inflamación o incluso podría llegar a ser un tumor. Los discos intervertebrales vemos que presentan una intensidad de señal bastante variable, pero más que nada se ve disminuida. Y además también podemos ver los cambios en las plataformas vertebrales. Bueno, otros cambios importantes en los discos intervertebrales vienen siendo el desplazamiento del material discal fuera de los límites del espacio discal intervertebral, es decir, que se vaya por fuera de los platillos vertebrales, tanto superiores como inferiores, y periféricamente por fuera del anillo apoficiario. Este desplazamiento, como podemos ver en el esquema, lo podemos dividir en difuso, que incluye todo lo que serían los abombamientos, y lo podríamos ver como un desplazamiento focal que correspondería a la hernias. Entonces, el abombamiento indica el prolapso del disco de manera circunferencial o de al menos de más de la mitad de la circunferencia del disco, generalmente menor o igual a 3 milímetros por fuera del anillo apoficiario. Esto podemos clasificarlo en un abombamiento difuso, como vemos en el esquema, si es que afectaría a toda la circunferencia del disco, y un abombamiento asimétrico si es que solo afecta una parte de ella. También tenemos otra forma de clasificarlo, que sería el abombamiento discal y el abombamiento anular. En el abombamiento discal, la presión intradiscal y el anillo fibroso permanecen intactos, y a pesar de que el abombamiento, la altura del disco está preservada. Y este suele ser asintomático. Mientras que en el abombamiento anular hay una presión intradiscal baja, lo que da lugar a un estrechamiento y un colapso en sí del espacio discal. A diferencia del anterior, este sí genera síntomas por esta disminución del espacio discal y la estenosis foraminal que podría llegar a producir. Acá tenemos pues una resonancia magnética ponderada entre dos, donde la imagen A corresponde a un plano sagital, en donde podemos ver esta línea azul que nos indica pues de dónde tenemos este corte axial. Acá podemos ver que entre L4 y L5 hay una pérdida de la intensidad de la señal del disco y podemos ver pues este abombamiento difuso. Bueno, ahora lo que serían las hernias discales. Como se expresó anteriormente, la hernia discal corresponde a un desplazamiento localizado del material discal más allá de los límites del espacio discal intervertebral y se considera que afecta a menos de la mitad de la circunferencia del anillo fibroso. Esta se puede dividir en protrusión o extrusión. Por un lado, en la protrusión, el anillo fibroso se encuentra intacto y además podría estar deformado y abultado, pero no está roto. Esta la podemos clasificar en protrusiones de base ancha y de base estrecha, pues la de base ancha afecta al 20 al 25% de la circunferencia del disco y la base estrecha a menos del 25% de la circunferencia. La imagen que tenemos acá se trata de una resonancia magnética ponderada entre dos con un corte axial, en donde vemos acá esta protrusión, que se encuentra a nivel de L5 y S1. Bueno, esta imagen corresponde al caso de una mujer de 32 años que acudió a consulta por un dolor cervical y le decidieron que era mejor realizarle una resonancia magnética. La imagen A pues correspondería a un T1, la imagen B corresponde a un T2 y la imagen C, que estaría en un corte axial, está con un estiro. En todas estas imágenes es claramente visible cómo está esta protrusión discal acá indicada con la flecha negra entre lo que sería C5 y C6. Flecha roja, perdón.
Ya, por otra parte teníamos a las extrusiones, que viene siendo cuando el tamaño de la base es menor que la medida máxima del material herniado en ese mismo plano. En estas, el anillo fibroso y a veces el ligamento longitudinal posterior pueden romperse, a diferencia de la protrusión donde estos estaban intactos. Acá es importante que considerar que cuando el material herniado pierde la conexión y no se observa tejido de unión con el disco de origen, se habla pues de un disco secuestrado o de un fragmento discal secuestrado. En esta imagen pues sería una resonancia magnética donde se ve una degeneración discal entre lo que sería L4, L5 y L5, S1, además de pues esta gran extrusión acá. Un tipo particular de hernia que vale la pena recalcar viene siendo la hernia de Schrömorl o intravertebral. Esta ocurre pues cuando una parte del disco se desplaza en sentido superior o inferior a través del platillo vertebral y presenta un margen bien delimitado y escleroso, fácilmente reconocible en las radiografías y la TC, pero la mejor opción para el diagnóstico sigue siendo la resonancia magnética, principalmente en secuencias ponderadas en T1. La imagen que está acá corresponde a una resonancia magnética ponderada en T1, en la que se observa pues una fractura de este platillo vertebral de T12 y una imagen sería una imagen hipointensa en los entre T11 y T12 que sería compatible con este tipo de hernia. Ahora, también podemos clasificar a las hernias de acuerdo a su localización, tanto en el plano axial como en el plano sagital. En cuanto al plano axial, podemos ver pues que se dividiría en una porción anterior y una porción posterior, y a su vez en la porción posterior se puede dividir en central, subarticular, en foraminal y lo que sería lateral. Ahora, acá tenemos varios ejemplos de hernias según la localización, donde en la imagen B se ve una hernia de localización central, en la imagen C se ve una a nivel lateral izquierdo y la D y la E que corresponden al mismo caso es una hernia pues foraminal, acá y acá. Bueno, acá tenemos cómo se clasifican en cambio en el plano sagital. Considerando que las hernias pueden encontrarse a la altura del disco del que proceden, o bien pueden migrar en sentido craneal o caudal y extenderse hacia nivel infrapedicular, pedicular o suprapedicular. Como podemos ver acá algunos ejemplos, se ve en esta imagen B una que sería a nivel del espacio discal y la imagen C corresponde a una a nivel infrapedicular. Acá tenemos más ejemplos como tal de hernias. La primera imagen corresponde a una resonancia magnética potenciada en T2 en un plano sagital, en donde pues comparan una columna normal con una columna degenerativa, donde se evidencia acá la pérdida de la intensidad de la señal, característico en la mayoría de resonancias, como nos habremos dado cuenta, y también lo que sería una hernia del disco bastante visible, pues. La otra imagen corresponde a una resonancia magnética en T2 igual en un plano sagital de columna cervical, donde se ve una disminución en la intensidad de la señal de los discos y también se ven pues estas hernias a nivel discal. Acá tenemos otro caso de un hombre de 56 años en donde pues se le hizo una resonancia. Entonces estas estarían en planos sagitales y tienen diferentes secuencias. La imagen A es una T1, la imagen B es una T2 y la imagen C es un STIR, donde pues podemos ver varias protrusiones acá, pero se ven mejor en un T2. Esto viene siendo una resonancia magnética en T2 con un plano sagital donde se visualiza una gran hernia que ya se expande hacia el canal espinal, pudiendo producir pues una compresión de estructuras nerviosas. Ahora vamos a hablar a lo que serían los cambios en las plataformas vertebrales, donde podemos encontrar esclerosis, erosiones, cambios en la intensidad de señal de la médula ósea y lo que serían los osteofitos. Primero voy a hablar de los cambios en la intensidad de la señal de la médula ósea adyacente a los discos. Estos se clasifican de acuerdo a la clasificación MODIC en tres, como vemos acá en esta imagen. El tipo uno, que sería pues el menos frecuente, representa edema o inflamación de la médula ósea, lo cual se observa como una hipointensidad en secuencias ponderadas en T1 e hiperintensidad en secuencias ponderadas en T2.
El MODIC de tipo 2 vuelta se refiere a la conversión de la médula ósea hacia una médula ósea grasa con hiperintensidad tanto en T1 como en T2. Y el MODIC de tipo 3 pues es una esclerosis ósea subcondral con hipointensidad, perdón, en secuencias de 1 y 2. Acá les traje pues un video de lo que serían los Los cambios cambios degenerativos de los discos intervertebrales son supremamente frecuentes en la población general, especialmente a medida que empezamos a envejecer. Así que en este corto video, acompáñenme para ver cuáles son los cambios de los platillos vertebrales asociados a esta degeneración discal. Los cambios Modic fueron descritos por el doctor Michael Modic y lo que buscan es describir los cambios en la intensidad de señal en los platillos vertebrales asociados con osteocondrosis por resonancia magnética. Y eso va a ser un cambio progresivo entre Modic 1, que es inflamación, Modic 2, que es reemplazo graso, y Modic 3, que es esclerosis de los platillos. De tal manera que si vemos inicialmente los cambios MODIC 1 en este paciente, en L4, L5, podemos ver edema. El edema es agua, de tal manera que en T2, donde el agua se ve hiperintensa, los cambios MODIC se van a ver brillantes. En T1, donde el agua se va a ver hipointensa, los cambios MODIC 1 se van a ver hipointensos. Y en STIR, que si recuerdan, STIR es un T2 con supresión grasa, vamos a ver que especialmente se hace evidente ese edema. Hay que tener mucho cuidado. El diagnóstico diferencial es la espondilodicitis. Y en ambos casos, tanto en cambios degenerativos como en infección, en cambios MODIC 1 puede haber realce, así que hay que ser muy cuidadosos. Los cambios MODIC 2, miremos este otro paciente, son reemplazo graso. Entonces en L5, en este paciente, podemos ver que como es grasa, se van a ver brillantes en T1 y en T2. Sin embargo, en el estilo donde hay una supresión grasa, esa área que era previamente hiperintensa se va a ver hipointensa. Es decir, es reemplazo graso. Y ahora miremos este paciente con cambios MODIC 3 también en L5S1, donde vemos que existe discreta hipointensidad por esclerosis, tanto en T1 como en T2, como en STIR. Ahora, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. No crean que hay cambios MODIC 1 hasta hoy, a partir de hoy, todo se vuelve MODIC 2, a partir de mañana, todo se vuelve MODIC 3. No, eso es un cambio que es progresivo. De tal manera que no es infrecuente que vamos en algunos pacientes con una asociación de cambios MODIC 1 y 2 o cambios MODIC 2 y 3. Por ejemplo, miremos este paciente donde si se dan cuenta, estos platillos vertebrales sí se comportan como edema, especialmente en el STIR, pero si se dan cuenta también se ve brillante en T1 y T2. Es decir, ese paciente tiene una asociación de edema y reemplazo graso, es decir, cambios MODIC 1 y 2 en el mismo nivel. O este otro paciente, recuerden que es frecuente encontrar cambios degenerativos en múltiples niveles. Si se dan cuenta, en L2, L3 podemos ver que existen cambios MODIC 1, donde existe edema, y en el nivel L4, L5 existe reemplazo graso por cambios MODIC 2. De tal manera que esos son los cambios MODIC. Guarden este video, compartanlo, sigan con Bueno, eso entonces en cuanto a los cambios tipo MODIC. todos. Ahora voy a hablar de lo que serían los cambios degenerativos en las articulaciones interapofisarias o facetarias que se cree que se producen por una sobrecarga o un traumatismo repetido. Esto primero se presentaría como una lesión del cartílago articular que progrese hacia un estrechamiento del espacio articular, esclerosis subcondral y la formación de osteofitos, además de la hipertrofia pues, de las facetas. Estos cambios son más frecuentes a nivel de la columna lumbar baja y en la columna cervical, donde aparecen más frecuentes en los segmentos medios y en los segmentos bajos. Estos cambios suelen ser pues asintomáticos y se pueden encontrar más que nada en individuos de más de 50 años, pero podría presentarse dolor si estos cambios se manifiestan en las articulaciones posteriores. Ahora, en la resonancia magnética los cambios se verían como, no en la resonancia, en la radiografía, perdón, los cambios se ven como si fuera un estrechamiento del espacio articular, esclerosis subcondral y la formación de osteofitos y quistes. En la TC, pues es más útil, podría decirse, para detectar cambios tempranos, mientras que la resonancia magnética nos puede ayudar más a detectar pues edema y líquido articular. En esta imagen podemos ver una comparación de en resonancia magnética de una columna sana y de una columna con una estenosis de espinal lumbar, en donde podemos ver cómo en la columna sana el canal espinal se encuentra bastante pues amplio, mientras que en la otra imagen este canal espinal se encuentra reducido en su diámetro y aparece pues más como
como estrecho y de forma irregular, lo que sugiere pues una compresión de las estructuras nerviosas. Además, las articulaciones facetarias se encuentran bastante hipertrofiadas, pues esto es un símbolo de los cambios degenerativos que se están comentando. A continuación tenemos los cambios en los ligamentos. Como, bueno, la pérdida de la altura de los discos puede llevar a un contacto entre las apófisis espinosas y la degeneración de los ligamentos interespinosos. Estos ligamentos suelen estar, pues, hipointensos en secuencias tanto en T1 como en T2, y a medida que avanza la edad pueden presentar áreas de degeneración grasa o de aumento de celularidad. Un fenómeno que puede ocurrir acá es el famoso fenómeno de Bastrup. Este pues corresponde a una pseudoartrosis interespinosa con formación de esclerosis y quistes, que clínicamente se caracteriza por un dolor localizado que se exacerba con la extensión y se alivia con la flexión, la inyección de anestésicos y la decisión quirúrgica. Además, es bastante importante considerar que una de las posibles consecuencias de los cambios degenerativos sería ya la compresión radicular. Acá tendremos pues una tomografía simple con una reconstrucción sagital donde se evidencia este fenómeno de Bastrup que les mencioné entre las vértebras de T2, L1, L2 y L3. Pues acá vemos cómo estos procesos espinosos se encuentran anormalmente cercanos entre sí. Se ve también la esclerosis pues reactiva y el aplanamiento de las superficies óseas de estos procesos adyacentes, lo que indica que hay un contacto crónico y por lo tanto hay una fricción entre ellos y por supuesto pues la pseudoartrosis. Ahora voy a hablar sobre las posibles complicaciones de los cambios degenerativos, donde podremos encontrar, por ejemplo, lo que serían alteraciones en la alineación de la columna, inestabilidad segmentaria y estenosis del canal lumbar. En cuanto a las alteraciones en la alineación de la columna, podemos tener deformaciones en forma de cifosis o lordosis y también podríamos tener una escoliosis, que es lo que vemos en esta radiografía, que está pues claramente una pérdida de la alineación de la columna, ya no se encuentra recta. Además, estas alteraciones en la alineación van a producir una simetría en las cargas de la columna, acelerando aún más el proceso degenerativo. Ahora, como la degeneración discal produce esta disminución de la altura discal y engrosamiento de los ligamentos amarillos, se puede producir una inestabilidad del segmento vertebral. Entonces, hablamos nosotros de una listesis cuando hay un desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el inmediato inferior. La listesis la podemos clasificar en anterolistesis si es que el desplazamiento pues, es anterior, en retrolistesis si es posterior y podemos tener una espondilolistesis lateral si se desplaza hacia los lados. El nivel más frecuente de listesis viene siendo a nivel de L4 y L5. Acá nosotros tenemos lo que sería una resonancia magnética ponderada en T2 con un plano sagital, en donde vemos una degeneración discal manifestada por la pérdida de la intensidad de la señal de los discos y también podemos ver acá lo que sería una anterolistesis de L5 sobre S1, con compresión de las raíces nerviosas. Ahora, la listesis la podemos clasificar según la clasificación de Mergering en lo que serían 5 grados, acá como vemos en este esquemita. El grado 1 representa un desplazamiento del 0 al 25%, el grado 2 un desplazamiento del 26 al 50%, un grado 3 un desplazamiento de 51 a 75%, grado 4 un desplazamiento de 76 al 100% y un grado 5 ya sería un desplazamiento de más del 100% que se considera pues una espondiloptosis. Acá tenemos pues ejemplos de estas pues, espondilolistesis. Ponemos lo que sería, bueno, la imagen B que viene a representar una de grado 1 y la imagen C una de grado 2 y la imagen D una de grado 3. Otra complicación es la estenosis del canal lumbar, lo cual suele causar pues bastante dolor en los glúteos o en las extremidades inferiores y a veces pues dolor lumbar. Esto se produce como tal por una reducción del espacio disponible para el paso de los elementos neurales y vasculares. Se puede dividir en una estenosis del canal central, del receso lateral y foraminal. No existen unos criterios diagnósticos estandarizados para esto, de manera que los estudios de imagen se reservan más que nada para su confirmación, especialmente en pacientes a los que se les planea realizar una cirugía.
Así, la resonancia magnética viene siendo el mejor método de imagen. Acá tendríamos pues una resonancia una resonancia magnética en T2, donde podemos ver que a nivel de L3, L4 hay como un estrechamiento significativo del canal vertebral y pues acá la protrusión produce como tal hipertrofia del ligamento amarillo, contribuyendo a un estrechamiento severo del canal vertebral y el borramiento de los recesos laterales. Bueno, el segundo tema del que vamos a hablar es las lesiones inflamatorias e infecciosas y un poquito de osteoporosis. Entonces iniciaremos con las técnicas de imagen. Generalmente la radiografía viene siendo pues la primera técnica de imagen cuando existe dolor de espalda. En esta los primeros signos de espondilodicitis son la pérdida de la altura discal, la destrucción del platillo vertebral y posiblemente como inflamación de las partes blandas de localización paraespinal. Sin embargo, es importante destacar que la destrucción del platillo vertebral es el signo más específico de infección espinal, pero este solo se ve a partir de la cuarta a la sexta semana de infección. Asimismo, es fundamental considerar que el diagnóstico únicamente basado en radiografía no sería lo ideal, ya que este tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, considerando que solo se observan anomalías a partir de un 30% de destrucción ósea. Por otro lado, la resonancia magnética sí es la técnica de elección para el diagnóstico de infecciones de columna, con una sensibilidad y especificidad de entre el 94 al 96%. Acá es importante mencionar que el edema de médula ósea, que se presenta como una hiperintensidad en secuencias de STIR y en T2 y con hipointensidad en secuencias ponderadas en T1, se considera el límite de la infección dentro de la columna vertebral. Entonces acá podemos ver lo que sería una resonancia magnética de un hombre de 54 años con espondilodicitis piógena de las vértebras L2 y L3. La imagen A corresponde pues a una secuencia en T1 y la B es una imagen igual en T1 pero posterior a la administración de un contraste. Entonces, acá podemos ver cómo hay alteraciones en la intensidad de la señal del disco, erosiones en las placas terminales, lo que consiste pues con una destrucción inflamatoria. Y en la imagen, ya cuando se aplica el contraste, vemos cómo hay este realce significativo y difuso dentro de los cuerpos vertebrales de L2 y de L3, lo que significa que hay inflamación y aumento de la vascularización, que es característico de una infección. Otras técnicas de imagen que podemos utilizar pueden ser la TC y las técnicas con radionúclidos. Por un lado, la TC tiene mucha mayor sensibilidad que la radiografía para detectar pues estas alteraciones óseas que son visibles ya en las primeras 2 semanas, en al menos el 50% de los casos. Y también podría servirnos como guía para tomar biopsias percutáneas. Por otro lado, las técnicas con radionúclidos como la gammagrafía trifásica muestran una sensibilidad del 90%, pero tiene una baja especificidad de aproximadamente el 78% para todo esto de las infecciones espinales. Acá tenemos pues el caso de una mujer de 77 años con espondilitis piógena, al igual que en el caso anterior, pero esto corresponde pues a las vértebras de L5 y S1. Y el estudio corresponde a una TC con una reconstrucción sagital, donde se evidencia bastante bien las esclerosis, las erosiones y todo el daño pues en los cuerpos vertebrales. Bueno, anteriormente yo ya les hablé de dos casos de espondilodicitis piógena. Entonces, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es esto? Esta viene siendo una infección grave que afecta al disco intervertebral y a los cuerpos vertebrales adyacentes. Piógena viene del hecho de que está causada por bacterias que producen pus, siendo lo más común el Staphylococcus aureus. Ahora, la infección suele llegar al disco y a las vértebras por vía hematógena, por inoculación directa, que sería menos frecuente, ya que esto se presentaría pues posterior a un procedimiento médico. Y por último, también podría darse por extensión contigua de una infección cercana. Afecta con mayor frecuencia a la columna lumbar y a un solo segmento, es decir, que dos cuerpos vertebrales contiguos y el disco intervertebral que estaría en el medio. La médula ósea pues mostraría una hipointensidad en secuencias potenciadas en T1 con irregularidades y pérdida de la definición de los platillos adyacentes al disco, así como hiperintensidad en T2. Mientras que el disco afectado puede presentar pues
una intensidad de señal de líquido tanto en T1 como en T2. Y es importante que tras la administración de contraste se ve pues un realce, como era el caso de acá, ¿no? Que después del contraste se ve el gran realce. Entonces, acá nosotros tenemos una resonancia magnética. La primera imagen está en T1 y la segunda pues es en T1 tras la administración de contraste y con un FATSAT. Acá podemos ver pues un abombamiento anular difuso de lo que sería L4 y L5 y también podemos ver que tras el contraste se aprecia un realce intenso tanto de las platillas terminales como lo de los discos del espacio discal afectado, lo que indica que hay una hipervascularización y típico de estos procesos infecciosos, de cómo es la espondilodicitis piógena. Bueno, también es importante considerar lo que serían los patrones atípicos de infecciones, como por ejemplo puede haber una afectación de un solo cuerpo vertebral o de un solo cuerpo vertebral y un disco, y los de dos cuerpos vertebrales sin que se afecte pues el disco. Acá en esta resonancia magnética podemos ver la afectación de un único disco, en cuyo caso es importante considerar que la afectación de un solo cuerpo vertebral aislado podría ser una manifestación inicial de la espondilodicitis. Ahora pasamos a las alteraciones que podrían simular una infección vertebral. Entre ellos están los cambios MODIC tipo 1, que ya se había mencionado anteriormente, que se suelen confundir a veces con una espondilodicitis piógena. También tenemos lo que serían las hernias intraesponjosas, también llamadas nódulos de Schmorl. Estos de acá vienen siendo una protrusión del disco intervertebral a través de la placa terminal del cuerpo vertebral que se aprecia pues acá en esta resonancia magnética con la flechita roja. La otra alteración que podría simular la infección es la espondilitis anquilosante. Esto viene siendo una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. En esta resonancia magnética en un plano sagital ponderado en T2, podemos ver como un signo de las esquinas brillantes, como acá, que también se suelen llamar lesiones de Romanow's, que vienen siendo una irregularidad y erosión que afecta a los bordes anteriores de las placas terminales con alta señal en T2. El paciente de este caso también tenía pues una artritis articular apofisaria bilateral multinivel y lesiones de Anderson, que vienen siendo anomalías en la intensidad de la señal discal de ambas mitades vertebrales de una unidad discovertebral, que suelen aparecer pues como hiperintensos en imágenes en T2 y hipointensos en las ponderadas en T1. Ahora tenemos el síndrome del sapo. Pues esta es una enfermedad inflamatoria crónica que es poco frecuente y se caracteriza por un conjunto de manifestaciones óseas y cutáneas. Pues esto viene siendo un acrónimo donde la S representa la sinovitis, la A el acné, P de pústulas, la H de hiperostosis y la O de osteitis. Este es una resonancia magnética que se le tomó a un paciente que tenía pues todas estas características del síndrome del sapo, que corresponde a una ponderación en T1 con saturación grasa. Esta es antes del contraste y la imagen B es posterior a un contraste. Acá se ve pues esta imagen oval hipointensa concordante con una calcificación, y en la posterior se ve pues, posterior al contraste pues, se ve ya lo que sería un realce moderado de las partes blandas adyacentes a la calcificación, que es uno de los múltiples hallazgos que encontraron en este paciente. Otro que podría simular una infección son las artropatías neuropáticas. Esto también se le conoce como la articulación de Charcot, que viene siendo una condición degenerativa progresiva que afecta a las articulaciones debido a un daño en los nervios. Este daño nervioso resulta de una pérdida en la pérdida de la sensibilidad en la articulación, lo que lleva a un estrés anormal y repetitivo sin que el paciente sienta dolor alguno, lo que a su vez provoca pues una destrucción aún más acelerada de la articulación. Acá tenemos una TC con una reconstrucción sagital de columna en ventana ósea donde podemos ver una evidente destrucción significativa de las vértebras. También podemos ver como estos fragmentos óseos y la esclerosis que se presenta. Bueno, otro tema que vamos a ver es la espondilitis tuberculosa, también llamada enfermedad de Pott.
Esto pues viene siendo la afectación ósea más frecuente de la tuberculosis y se da por una diseminación hematógena desde un foco pulmonar con tuberculosis o del tracto genitourinario. Suele localizarse más que nada en los segmentos inferiores de la columna dorsal y superiores de la columna lumbar. Esta suele afectar pues generalmente a más de una vértebra y tiene mayor predilección por la parte anterior de los cuerpos vertebrales y se puede pues extender al espacio discal a través de los ligamentos longitudinales anterior y posterior o por penetración directa del hueso subcondral vertebral. Es un poquito difícil diferenciar una espondilitis tuberculosa de una piógena, por lo que es importante destacar los signos clásicos de la espondilitis tuberculosa. Primero, esta suele tener un comienzo insidioso. Localmente es mucho menos agresiva que la infección piógena, pero dura más. Hay una destrucción ósea y una afectación discal que es relativamente lenta, pero puede ser de mayor extensión. Hay esclerosis ósea precoz en comparación con la infección piógena. Puede haber un colapso óseo con la formación de giba. Giba se refiere pues a una protuberancia o una joroba angular y fija en la espalda que resulta del colapso vertebral. También podemos tener una extensa diseminación hacia las partes blandas con formaciones de abscesos y de fístulas. También hay una mayor probabilidad de que haya una afectación multinivel y por último también podríamos presentar calcificaciones de partes blandas. Además, es importante recalcar que la infección ósea y discal se extiende con frecuencia a los tejidos blandos y ligamentos adyacentes, con una disposición anterolateral, formando grandes abscesos que a menudo presentan calcificaciones que se ven mejor en las tomografías. Acá nosotros tenemos una resonancia magnética en un plano sagital con una secuencia en T2 con FATSAT, en donde podemos ver que el espacio discal entre L5 y S1 está destruido por completo, se encuentra lleno de líquido y que comunica con una gran acumulación paraespinal que se extiende de una forma bastante grande. Acá tenemos más casos de espondilitis tuberculosa. La imagen de acá corresponde a una resonancia magnética donde se ve pues una clara afectación de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales con un colapso marcado, fragmentación del cuerpo vertebral y una señal muy heterogénea. Las imágenes de acá representan pues igual una resonancia magnética. Esta de acá, que sería la A, se encuentra en un T1, la B se encuentra en un T2 y la C es un T2 con contraste. Pues todos estos muestran una afectación primaria de los cuerpos vertebrales, acá todas estas zonas, y también de los discos intervertebrales, como podemos ver acá, todas estas zonas. Se ve cambios en la intensidad de la señal medular en todos los cuerpos vertebrales afectados y también podemos ver un flemón epidural acá en la zona de acá, de manera que se trata de una espondilitis tuberculosa, pero que tiene diseminación subligamentosa de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la espondilodicitis por brucela. La brucelosis, primero que nada, es una enfermedad, una zoonosis bacteriana causada por el género de la brucela que afecta principalmente a trabajadores rurales, veterinarios, ganaderos y personas que consumen productos lácteos no pasteurizados. Esta es una enfermedad multisistémica y de evolución crónica si es que no se trata. El sistema musculoesquelético viene siendo el más afectado, en particular la columna vertebral. El diagnóstico preciso es relevante porque el tratamiento tiene que ser específico pues, para ese microorganismo. Es importante considerar que en la columna las porciones anterior y media son las zonas que se afectan con mayor frecuencia. Por lo general se mantiene intacta la arquitectura vertebral a pesar de que se ve como osteomielitis vertebral difusa. Y pues en las resonancias magnéticas se suele ver como una hiperintensidad en T2 con un notable realce posterior al contraste. En esta imagen de acá podemos ver que sería acá una TC con una reconstrucción sagital y acá con un corte axial, donde se ve pues una destrucción una destrucción y estrechamiento intervertebral. También podemos ver como una espondilolistesis a nivel de pues L4 y L5, indicado pues por estas flechitas amarillas como vemos acá. Esta imagen pues es lo que se dio de espondilitis por brucela. Acá tenemos otros casos.
La primera, que representa pues un caso de un hombre de 65 años con espondilodicitis por brucela, donde la imagen A corresponde a un T1, donde se ve una hipointensidad acá homogénea, señalada con esta flecha, y acá tenemos pues un T2 en donde vuelta se ve hiperintenso, en la misma zona. Y el caso de acá era de un hombre de 55 años con una infección por brucela de 3 meses de evolución que no había recibido tratamiento antibiótico, donde al igual que en la imagen anterior podemos ver hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 de los mismos segmentos vertebrales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea y alteración de la microarquitectura del hueso, desequilibrio entre la... Pues todo esto se produce porque hay un desequilibrio entre la reabsorción ósea por los osteoclastos y la formación ósea por los osteoblastos, lo que lleva a un aumento del riesgo de fracturas que se producen más que nada a nivel de la columna vertebral, de la cadera y de la muñeca. Entonces, la fractura vertebral por osteoporosis es bastante frecuente y el diagnóstico requiere que nosotros tengamos claro la etiología, cómo vamos a hacer el tratamiento y que tengamos medidas preventivas para que ya no se vuelva a fracturar la persona. Esto de acá es un estudio de una resonancia magnética en T1 en un plano sagital, donde se ven fracturas de estas vértebras con una baja señal en T1. También vemos una deformidad especialmente de esta vértebra de la T12 y podemos ver también impresiones como biconcavidades a nivel de los platillos vertebrales debido a fracturas previas. ¿Qué estudios de imagen se suelen realizar para analizar las fracturas por osteoporosis? Tenemos, por ejemplo, la radiografía, que permite la clasificación de las fracturas con un estadio de Genant. Sin embargo, carece de criterios definidos para un diagnóstico de una fractura reciente. Acá tenemos pues dos radiografías en proyecciones laterales de columna vertebral, donde en la imagen A representan las fracturas por osteoporosis y en la imagen B fracturas por metástasis óseas, donde vemos pues un estrechamiento de los espacios discales, la esclerosis asociada e incluso presencia de osteofitos. Otro tipo de estudio que se hace bastante es la TC, que suele mostrar pues fácilmente las fracturas y la afectación del conducto espinal, pero no permite visualizar edema intraóseo ni lesiones de partes blandas. Acá tenemos una TC en reconstrucción coronal, donde vemos múltiples fracturas por compresión, especialmente a nivel de T10 y L1. Todos estos están en diferentes estadios de curación, aunque estos no son causados por osteoporosis, estos son por un cáncer. Acá tenemos, en cambio, la resonancia magnética. Esta nos da una mucho mayor precisión diagnóstica y es válida tanto para establecer un diagnóstico de fractura por osteoporosis como para detectar su origen neoplásico, por lo que se considera que esta es la técnica de imagen óptima para diferenciar estos dos. Acá tenemos una resonancia magnética en T1 en un plano sagital, donde se ve una fractura por compresión a nivel del E5. Bueno, por último, hay que considerar los hallazgos diagnósticos de la etiología de fractura vertebral por osteoporosis, donde el signo más predictivo son otras fracturas sin edema intraóseo, señal de líquido intervertebral y que el paciente tenga una edad avanzada. Habitualmente las fracturas osteoporóticas, cuando son múltiples, suelen ser de grados diferentes. Los signos más específicos que vamos a encontrar primero sería pues verificar cómo es el patrón de intensidad de la señal de la vértebra. Este suele tener un patrón de tipo banda, que es más de origen osteoporósico que metastásico. También podemos tener la formación en hendidura o señal de líquido, que sería como una oria homogénea de hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, que se define pues como este signo que les mencioné y se asocia pues a fracturas vertebrales por osteoporosis. También tenemos que considerar la afectación a los pedículos. Por lo general, los cambios en la intensidad de la señal de los pedículos son más significativos, se orientan más a fracturas por osteoporosis que a metástasis. Por último, tendremos pues
contorno del borde vertebral, que también tenemos que revisar, que un borde posterior cóncavo con retropulsión ósea y margen óseo delimitado se asocia a un origen osteoporótico. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí está la bibliografía.